Hoy, sin levantarme del césped, te voy a explicar trigonometría, seno, coseno, tangente de un ángulo. Descansa, túmbate en el césped y disfruta de la vida. Sin necesidad de levantarme, te voy a explicar la trigonometría. Y tú, sin necesidad de levantarte de tu silla, la vas a aprender. Y es que trigonometría, seno, coseno y tangente es muy sencillo. Esta clase es magistral, estoy tumbado en el césped, disfrutando de la vida, y te explico trigonometría. Imagínate un círculo, no tan churro como el mío, sino bien dibujado, ¿vale? En el que dibujo unos ejes y dibujo un triángulo. Observa ese triángulo rectángulo que ha surgido de ese ángulo alfa, ¿vale? Este ángulo alfa que sube desde aquí desde cero y se queda, puede ser en 45, en 40, en 60 grados, en el ángulo que yo quiero. Incluso puede ser un ángulo más grande, ¿vale? En ese caso voy a imaginarme que es 45, ¿ok? Vale, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Ese sería nuestro ángulo alfa. Bien, hasta ahora lo que sabemos sobre los triángulos rectángulos es aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados sería este angulito de aquí. Y nos explicaron en primaria que ese triángulo rectángulo se podía resolver por Pitágoras. Y Pitágoras decía que la hipotenusa, este lado que es largo al cuadrado, es igual a la suma de este cateto al cuadrado más la suma de este cateto al cuadrado, ¿vale? Bien, hasta ahí todo perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que queremos es resolver el triángulo rectángulo en función del ángulo, de este ángulo que tenemos aquí o este ángulo que tenemos aquí? El otro ángulo es de 90 grados, ¿vale? Eso estaría claro, y la suma de los tres suman 180. Perfecto. Bueno, pues la trigonometría está basada en no tanto en las dimensiones de estos lados, porque ya nos da igual, sino una propiedad que se llaman seno, coseno y tangente. Los senos, cosenos y tangentes no tienen unidades de medida, ¿vale? Y son características para cada ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual cuánto mide la hipotenusa, da igual cuánto mide el cateto continuo, el cateto opuesto, que ahora explicaré cuál es cuál. Da igual cómo de grande sea nuestro triángulo, siempre que sea proporcional, porque este ángulo sea igual, su seno y su coseno y su tangente va a ser la misma. La relación entre un lado y otro va a ser igual. Bien, esto tiene que ver con trigonometría y proporcionalidad, por eso normalmente se estudian juntos y de forma paralela. Bien, te voy a explicar. Importante antes de empezar con seno, coseno y tangentes, tienes que tener clara la forma de expresar los catetos, ¿vale? Porque antes decíamos cateto, la suma de los catetos, un cateto y otro cateto. Ahora ya el cateto tiene apellido, ¿vale? Y no es el mío. A lo que voy, esta es la hipotenusa de mi triángulo. Esto sigue siendo la hipotenusa porque es el lado más largo, ¿ves? Está aquí nuestro ángulo alfa, sobre el que nos vamos a concentrar ahora, ¿vale? Pues esta es mi hipotenusa. Bien, pues este es mi ángulo alfa. El cateto que está pegado, justo que sale desde ángulo, se llama cateto contiguo o continuo, ¿vale? Cateto contiguo es el cateto que está pegado al ángulo sobre el que voy a estudiar trigonometría, sobre el que voy a estudiar sus relaciones de seno, coseno y tangentes, ¿vale? Esas razones trigonométricas. Perfecto. Y entonces el otro cateto, el que tengo enfrente, se llama cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo alfa sobre el que voy a estudiar. Importante esto, da igual que el triángulo me lo den así, que me lo den así, que me lo den así. Yo tengo que mirar el ángulo sobre el que quiero estudiar las razones trigonométricas y una vez que lo tenga claro, saber cuál es el cateto opuesto y el cateto contiguo, ¿ok? Cateto opuesto, el que está enfrente, si fuera este el ángulo, el cateto opuesto sería este de aquí y el cateto contiguo sería aquí, serían al contrario, pero la hipotenusa siempre va a ser la misma. ¿Bien? Vale, imaginaros, ya te digo, una circunferencia de radio 1 lo que sea, 1 metro, 1 centímetro, 1. Por la relación siempre entre seno y coseno y esa hipotenusa va a ser siempre igual. Da igual que este triángulo fuera así, de radio 2, de radio 3, de radio 4, de radio 5, de radio 20, la relación entre este lado y este lado y la hipotenusa y este lado van a ser siempre iguales porque esas distancias van a ser proporcionales. Por eso los senos, coseno y tangentes, la trigonometría es independiente de la longitud de los lados, de los catetos, y solamente depende del ángulo que forman esos lados, ¿vale? Bien, entonces, si esto formara 45 grados, como he dicho al principio, da igual que esto midiera 5 o 10 o 15, porque el triángulo siempre va a ser proporcional y el seno, coseno y tangente de 45 grados siempre va a ser igual, por grande o pequeño que sea mi triángulo. De ahí la importancia de la trigonometría, que junto con Pitágoras pues es bastante potente, y en otros vídeos analizaremos el teorema del seno y el teorema del coseno, que ya viene a ahondar sobre todo esto. Bien, dicho esto, y con esta pequeña introducción, vamos a empezar con la trigonometría ya pura y dura. Bien. Tenemos aquí nuestro triángulo al que he hecho referencia antes, ¿vale? He hecho alusión ahí a este ángulo alfa que tenemos con nuestra hipotenusa, ¿bien? Como voy a analizar ese ángulo alfa que está ahí, este de aquí sería el cateto contiguo. Como he dicho antes, el cateto contiguo es el que está pegadito al ángulo alfa, ¿perfecto? Y el cateto opuesto sería el que está enfrente del ángulo alfa. Mi ángulo, sobre el que voy a analizar las razones trigonométricas, pues el de enfrente, ¿vale? El de enfrente sería el cateto opuesto. Bien. Vuelvo a repetir, da igual que este triángulo fuera así o que este triángulo fuera un poquito más grande,
o un poquito más grande, o incluso más pequeño de forma proporcional, siempre y cuando las razones sean proporcionales, ¿vale? Cada uno de los lados lo multiplico por 2, lo multiplico por 5, por 10, o lo multiplico por 0,5, es decir, lo hago más chiquitillo. Como todos van a aumentar o disminuir en la misma proporción, el seno, coseno y la tangente me va a dar exactamente igual. ¿Bien? Venga, te voy a explicar lo que es el seno. El seno de este ángulo alfa, que vuelvo a repetir, puede ser 30, 45, 60, siempre va a ser la división entre el cateto opuesto, es decir, lo que mira este trozo, ¿vale? Ese segmento de aquí, lo que mira este segmento, dividido entre la hipotenusa. Entonces, seno del alfa siempre va a ser el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Si sé el ángulo, por ejemplo, si yo supiera el seno de 45, yo calculo el seno de 45, que eso es una tabla que te lo da, la calculadora te lo da directamente, de 45 hay que saberse de cabeza, ya veremos como el seno, coseno y tangente de 30, 45, 60, bueno, y luego de 0, 90, 180, eso hay que sabérselo, ¿vale? Pero bueno, si no, con la calculadora te lo va a dar. Pues si supiéramos el ángulo que tenemos aquí, podemos calcular su seno, y si no conociéramos la hipotenusa o el cateto opuesto, podríamos con las razones trigonométricas calcularlo, ¿vale? Pero vamos a ir paso a paso. Entonces, el seno de este ángulo alfa, ¿vale? Que yo desconozco, si no sé el ángulo, me da igual, yo divido el cateto opuesto entre la hipotenusa, y esa división quedará 0 con algo, ¿vale? Eso es el seno de mi ángulo alfa. Con la calculadora puedo hacer la inversa del seno y calcular cuál es el ángulo. Eso lo veremos en otro vídeo. Pero ahora mismo estamos sabiendo que el seno es cateto opuesto partido hipotenusa. El coseno sería de alfa, sería el cateto contiguo, coseno, cateto contiguo partido hipotenusa. El coseno es el cateto contiguo, C de coseno, C de contiguo partido hipotenusa. Cateto contiguo partido hipotenusa. Ese es el coseno. El coseno de este ángulo alfa es el cateto contiguo partido hipotenusa. ¿Perfecto? Bien. ¿Y cuál será la tangente? Pues la tangente de este ángulo alfa será seno partido coseno. Cateto opuesto partido cateto continuo. Seno partido coseno. Cateto opuesto partido cateto contiguo. Así que el seno, ya lo tenemos claro, el seno sería cateto opuesto partido hipotenusa, lo que mide una cosa y entre otra, me va a hacer con algo, y cateto y coseno será cateto contiguo, C de contiguo de coseno, partido hipotenusa. Y tangente, seno partido coseno. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se numera esto, ¿vale? Vamos a verlo ahora con numerajo. Venga, vamos al ataque. Tenemos dos triángulos, ¿ok? Da igual cómo me los dé, yo lo he puesto aquí de forma diferente para que penséis un poquito, ¿ok? Tenemos este ángulo alfa, fijaros alfa, ¿vale? Tengo aquí lo que vale la hipotenusa, que es 10, aquí lo que vale este cateto que mide 6 y el otro cateto que mide 8. Vale, pues en este ángulo alfa, el seno va a ser seno, cateto opuesto, 8, partido hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, el que está enfrente del triángulo, del ángulo recto, 10. 8 partido 10, 0,8 sería el seno de ese ángulo. Si hiciera la inversa de eso, la inversa del seno de 0,8, me daría cuánto mide este ángulo, pero no quiero saber cuánto mide el ángulo, ¿vale? ¿Cuál sería el coseno? El que está contiguo, 6 partido 10, 6 partido 10. Coseno, contiguo, como es de alfa, 6 partido 10. Ojo, no te confundas este ángulo con este de aquí. Estamos analizando este ángulo de aquí arriba, ¿bien? ¿Y cuál será la tangente? Seno partido coseno. Seno partido coseno, aquí lo tenemos, sería 8 partido 6, cateto opuesto, partido cateto contiguo, seno, partido coseno. Venga, y ahora vamos al siguiente triángulo. Este triángulo te lo he puesto un pelín girado, de forma diferente que este de aquí, para intentar que pienses razonadamente cuál es tu ángulo y cuál es tu seno, tu coseno y tu tangente, ¿vale? Fíjate, el ángulo alfa está aquí ahora, ahí abajo, y varía un poco con respecto a este de aquí. Encima te lo he girado, ¿vale? Concéntrate. ¿Cuál sería el seno de alfa? El seno es el opuesto, ¿verdad? Pues el seno de este ángulo alfa será cateto opuesto, que es 6, partido 10, que es hipotenusa, aquí lo tienes, 6 partido 10, 0,6, ¿vale? ¿Cuál sería el coseno de este ángulo alfa? El coseno hemos dicho que es el cateto contiguo, con lo cual sería 8 partido 10, 8 partido 10, 0,8, ahí lo tienes. ¿Y cuál será la tangente? La tangente será seno partido coseno, que es 6 partido 8, aquí lo tienes, ¿vale? De forma, fíjate cómo las relaciones trigonométricas guardan proporción a los dos catetos y a la hipotenusa, ¿vale? Y siendo triángulos equivalentes, porque se hacen más grandes o más pequeñas de forma proporcional, ¿vale? Las relaciones trigonométricas de seno, coseno y tangente siempre se mantienen porque tiene que ver con el ángulo que forman. De ahí la potencia de la trigonometría, ¿ok? Bien, entonces recordamos que este es el ángulo alfa, el seno siempre va a ser cateto opuesto, partido hipotenusa, aquí lo tenemos, 8 partido 10, el coseno va a ser cateto contiguo al ángulo, a este ángulo, ¿veis? Pero no la hipotenusa, este es el cateto, entonces será el coseno, cateto contiguo, 6 partido 10. ¿Vale? Bien, repasad esto un poco, es muy sencillo, echad para adelante y para atrás el vídeo, y nada, yo sigo aquí tumbado, te explico trigonometría y espero que tú estés tranquilo, disfrutando de la vida, aprendiéndola también. Venga, canalla, que tú puedes.